Nuestro primer invitado de hoy es Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno. Bienvenido a Punto de Orden, Henry. Tras los casos Metástasis y Purga, ¿cree usted que el Ecuador es un Estado de Derecho o se ha convertido en un narcoestado? Buenos días, estimados amigos, oyentes de Radio Centro. Como siempre, gracias por la invitación. No es un narcoestado y prueba de aquello es la acción contundente de la Fiscalía General para evitar convertirnos en un narcoestado. Pese a que la complicidad entre cierta clase política, entre pésimos y corruptos operadores de justicia con el crimen organizado, nos quieren llevar a eso para que puedan medrar, esta acción valiente y decidida de la Fiscalía marca un antes y un después. ¿Por qué? Es la primera vez que se revela un entramado donde es fácilmente identificable cuál ha sido el modus operandi. Y este es que a lo malo, a lo perverso, a lo condenable y a lo justiciable que era que existan un juez corrupto que se llevaba un billete y que protegía a quien lo ponía, ahora ese mismo mal operador de justicia, puesto por cierta clase política, aupada y apadrinada, ahora sirve de plataforma para el crimen organizado. Y esto es algo terrible porque este tipo de sistema es lo que ha, de una u otra manera, aupado que el crimen organizado quiera someter al Estado, y de ahí vienen actos de terrorismo, asesinatos y anarquía que tienen lamentablemente a la nación y a su población terriblemente asustada. Entonces, yo sí creo que es una oportunidad, estimado Javier, es una oportunidad justamente para no caer en la legítima preocupación que tú manifiestas. Ahora, Henry, el expresidente Lasso dijo poco antes de irse de la presidencia que la justicia en Ecuador está podrida. Bueno, y apesta mucho. Hay que depurar el Poder Judicial, pero ¿cómo impedimos que los políticos sigan metiendo sus pezuñas y los narcos sus garras? Qué buena definición. Las pezuñas lo decía el doctor Héctor Romero Parduche cuando fue presidente de la Corte Suprema. Lo lamentable de esto, de esta ya no politización, que tenía algún tiempo y que lastimosamente se ha degenerado en esta situación, que ahora los perros de los perros son los que creen que pueden poner jueces en esta república, es esa situación sinuosa que sirve para que criminales, narcotraficantes, gente que quiere tener al Estado de rehén, pueda cumplir sus intereses. Creo que hay salida. Una de las salidas es que no haya impunidad, que cualquier persona que trate o intente o practique este tipo de situaciones sepa que le va a llegar todo el peso de la ley. Y segundo, como reitero, es una oportunidad ahora que venía una renovación del tema de los jueces, ahora que a finales de año se viene el proceso, el concurso para designar a la nueva fiscal general o fiscal general que esté para abril del próximo año 25, de que los mejores hombres, que sí los hay en el país, preparados, que sí los hay, honestos, que sí los hay, pues quieran afrontar este tipo de desafíos. Cuidado con acoquinarse, que eso es lo que quieren estos que están medrando en el poder. Henry, buenos días. Henry, pero si tenemos jueces de la Corte Nacional implicados en los distintos casos, jueces de la Corte Provincial implicados en los distintos casos, jueces de primera instancia implicados en los distintos casos y por todas las provincias, no solo Guayas, a propósito, dicen, no, el problema en Guayas. Solamente les hago acuerdo el juez de Santo Domingo, que no me acuerdo ni el apellido, y el de Manglar Alto, y el de... Bueno, Montecristo. El Montecristo. Bueno, además tenemos involucrados a consejos de la judicatura provinciales, a consejos de la judicatura nacional. Es decir, no podemos hablar de que son un poco casos aislados. Está realmente la función judicial tomada, contagiada, etcétera. Y desde mi óptica, aquí debía haber una pregunta de consulta popular que permita hacer una evaluación de la función judicial y que sea esa consulta popular la protección ante las garantías jurisdiccionales que pretendan presentarse. Justamente por eso el primer caso se llama Metástasis, porque no es un hecho aislado, sino que ya es casi una toma integral en beneficio del crimen organizado. Coincido contigo, creo que en la consulta de abril de este año una oportunidad hubiera
sido poner algo de la justicia. Y dicen que en los primeros borradores sí estuvo preguntas relacionadas a la justicia. Lastimosamente no estuvo en el texto no sé final. Si estuvo. Yo redacté una y les hice llegar. ¿Qué proponía un Carlos? consejo de la judicatura transitorio para que haga una evaluación de todas las cortes provinciales y desde ahí hacia abajo, y además pues ese consejo transitorio pueda hacer los nuevos concursos. Ya en esa época, si recordamos, se escuchaba de todo del concurso de los jueces nacionales. Sí. No solamente eso, es que recuerda las dos fichas que estaban en el Consejo de Judicatura. Bueno, hay unos que dicen que todos son fichas, pero había unos más pintorescos que otros. El actualmente detenido por metástasis, Terán, que eso con la pinta sabía de qué pata cogía, y el Luis Miguel de la Justicia. La pinta pues, y el verbo. Exactamente, que es un señor apellido Muñoz. El Sí, borrachín que votaba sin estar presente. Exactamente. Más allá que, en honor a la verdad, dicen que todos son fichas, pero en todo caso, sabes que sí se puede hacer un cambio. Y más allá de las legítimas críticas jurídicas que puede existir, creo que prueba de aquello, Carlos, es el tema de la Corte Constitucional. Son magistrados que son personas probas, que son honestas. Puede ser que no estemos de acuerdo con alguno de sus fallos, pero nadie duda de su integridad, que es lo importante. Y cuando hay diferencias, son diferencias en derecho, de formas de conceptualizar el aterrizaje de un principio constitucional, en todo caso. Así que sí es posible hacerlo, y este es para mí el gran momento de asincerarnos como sociedad, por así decir, y marcar la cancha. ¿Y cuál es esta cancha? Y para mí supera inclusive ciertos cortes ideológicos entre los demócratas y honestos y el resto, señores. Y no puede ser posible que la justicia, que debe ser para poner a los criminales bajo la cárcel, o ahorita, no sé si has visto el nuevo índice del tema entre los detenidos y los procesados en este tema de la seguridad, lastimosamente esté enfrascada en satisfacer apetitos voraces de los enloquecidos por el dinero. Claro, pero Carlos, Henry, Juan Javier, también yo no sé qué tanto impacto pueda tener ya algo normativo en esto de aquí, porque claramente, como lo decíamos, es un caso, ya es un metástasis, ya está incrustado en todo el operativo público del país. Entonces, yo creo que ya no va tanto por lo normativo, sino por la selección de personas honradas. Pero es que el problema es que en esa selección de personas honradas tienes las normas tramposas. Claro. Entonces, en un concurso te ponen méritos académicos, 10 puntos. Méritos de experiencia, 10 puntos. Examen oral, 90 puntos. Entrevista. Entonces, entrevista, examen de confianza, te tiran. Entonces, el que tiene el mejor currículum y viene ganando el concurso, de repente, oye, qué mal que salió en la entrevista oral, porque el que quieren los políticos de repente hizo una brillante y les ponen 90 puntos. Son tramposos esos concursos, y ahí es cuando digo, ¿quién aprueba esos concursos? Las reglas, estos consejos, el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura, y es ahí. Si no entras ahí sacudiendo, vas a tener los mismos resultados. Pero justamente por eso ponía el ejemplo de la Corte Constitucional, que ha sido una excepción en que sí se han nombrado a partir del año 2000. Recuérdanos quién nombró la Corte Constitucional. Era un consejo transitorio. Consejo transitorio. Nacido de una consulta. Pero ojo, pero cuyas bases siguen siendo en la misma extracción. Vienen de una terna del legislativo, vienen de una terna del ejecutivo, tiene una terna de la función de transparencia y control social, llamado el quinto poder, etcétera. Ese mecanismo no cambió, si se cabe la palabra, ¿no? Ahora, ¿qué cambió? No es lo las mismo reglas que y la comisión designadora. Y también la decisión individual, que es un tema de actitud, no es el tema de normas, que personas honestas, que sí las hay preparadas, que vienen en muchos casos de la academia, más allá de las críticas que pueda existir a sus fallos, y tú conoces a algunos de los miembros, al igual que yo, que decidieron participar y poner su nombre y su contingente y tener la valentía de momentos cruciales para el país, sumar su apoyo y su contingente. No es momento en que las personas de bien, que son mayoritarias en nuestro país, quieran dar un paso al costado, ¿no? El día viernes entrevisté a la doctora María Paulina Araujo. No, el día viernes, la semana pasada, que me encargó Carlos Vera el programa. Y ella es una penalista quiteña de primera. Profesor. Y ella, por ejemplo, dice, yo participo, porque uno se pregunta, ¿quién quiere participar en la fiscalía ahorita? ¿Qué es tan peligroso? Y ella dijo, yo participo. Si el concurso es transparente, si la comisión es decente, si la comisión al menos reúne los mismos requisitos de lo que vas a elegir,
Entonces te das cuenta que esas reglas son importantes. Es válido, y eso fue lo que sucedió en los últimos procesos para la Corte Constitucional. Los que estaban en las comisiones calificadoras bien podrían haber sido inclusive magistrados de la Corte Constitucional, o sea, tienen ese peso. Y algo que estaba leyendo un artículo en estos días, creo que en el Expreso, el tema de la probidad notoria no sea con simples certificados, ¿no? Porque cualquiera puede poner cualquier cosa. Son tus antecedentes, es tu diario vivir, es tus características, es la absoluta coherencia entre lo que piensas, entre lo que dices y entre lo que haces. Y esas personas sí se las conocen. Por eso es que tú ves ahora estas crónicas anunciadas, tanto en Metástasis, en Purga, que no le han llamado la atención absolutamente a nadie. El tema del señor Terán no se venía comentando. Lo que nadie podía saber en este panel era el detalle, la precisión del nivel de involucramiento con el crimen organizado, pero que una ficha era una ficha. Claro. Henry, una pregunta. Pablo Muentes era fue o es uno de los protagonistas del caso Purga. Hay una opinión que está circulando en la opinión pública que dice que Pablo Muentes era para el Partido Social Cristiano y para Jaime Nebot lo que Ronnie Aliaga era para la Revolución Ciudadana y para Rafael Correa. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esto? Tendrías que preguntarle a los miembros del Partido Social Cristiano que a viva voz digan qué es lo que representaba al día de hoy. De lo que yo me acuerdo, el año pasado el señor era el jefe de bloque de facto. De facto, para que más o menos veas el calibre de los personajes que estaban de ese lado, igual que el señor Aliaga, igual que el señor Saquicela, igual que el señor Guacharnaco. Entonces vamos ubicándonos el escenario que sucedió el año pasado. Ahora es importante no solamente por su paso municipal y esas características, sino al día de hoy, ¿qué es lo que significaba? Si tenía que ver o no con temas de justicia o no, como está en el proceso, y si sabían o no sabían. Habrá que preguntarle a los miembros del Partido Social Cristiano, tomando en cuenta algo. Los partidos deben estar por encima inclusive de sus integrantes. Los partidos son instituciones y cabe el momento también de hacer mea culpas al respecto, ¿no? Henry, en tu lectura política, ¿qué puede pasar en el juicio a la fiscal? En el juicio a la fiscal, yo he venido sosteniendo desde hace algún tiempo que no cabe solamente decir no voy a votar por tu juicio. Entonces pasan algunos meses y ahí vemos como en cámara lenta este cruce de favores o no. No, hay que defenderla en el día a día, no entrometiéndose en la justicia, que es lo que le gusta a algunos, unos de frente y otros de forma solapada. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Han escuchado ustedes alguna aclaración por parte de los miembros de la legislatura en contra de la pretensión? No decir, no vamos a votar en contra tuya. No, en contra de la pretensión que tiene la Revolución Ciudadana, de la vendetta que tienen contra la fiscal. Una vendetta que tiene algún tiempo, que toma fuerza con el nuevo periodo legislativo, y yo me pongo el razonamiento y la lógica. ¿Quién en su sano juicio puede pensar en debilitar a la Fiscalía General justamente en los meses que está investigando Metástasis y Purga? ¿A quién le beneficia aquello? No era lógico, nunca fue lógico. Ese sistema de ir medrando, de irle pegando, ir debilitando, lo único que hace es fortalecer al crimen organizado. Señores, dejémonos de gustos y colores. Pero ¿a quién se le ocurre debilitar a la fiscal cuando tiene que enfrentarse a las mayores mafias y narcotraficantes del país? Eso solo le conviene a un grupo político, y sobre eso hay que ser bastante firme. No ese premio consuelo, no te preocupes, el día de la votación, ese día yo no te voy a hacer nada, pero en el interín dejo que te despellejen. No, pues señores, así no es el juego, señores. En la comunidad ecuatoriana, justamente lo que está diciendo Henry, está junto a la fiscal en su lucha contra el crimen y la corrupción. ¿Quién más? ¿El gobierno? ¿La asamblea? Bueno, justamente la ciudadanía debe estar de lado, justamente quienes defienden esos intereses. Por eso yo le decía, y me parece muy bien que también el gobierno lo haga, el gobierno nos representa a todos, es nuestro gobierno. Señores, el gran debate, y acuérdense lo que les estoy diciendo, porque se vienen unas elecciones próximamente. El gran debate va a ser entre los demócratas y honestos, más allá de ciertas disquisiciones ideológicas y modelos de Estado, y los otros. Los otros son los mafiosos, una clase política pueril, desgastada, que ha servido de plataforma del crimen organizado. Entre los otros, que se incluyen los gobiernos, se puede conversar, se puede dialogar, se puede acordar, se puede ceder.
Con las mafias, no. Henry, el Partido Social Cristiano sí hizo un comunicado en el que respaldan el trabajo de la fiscal, pero dicen el trabajo en todos los casos, no solamente el caso Purga, Metástasis, también menciona el caso León de Troya, caso Ispol, caso Reparto Hospitales. Dice aquí la investigación realizada por el Pleno como consecuencia del procesamiento político del presidente Guillermo Lasso por el presunto delito de peculado, ex vocales del Consejo de la Judicatura, es decir, hizo un pronunciamiento diciendo no amplio, porque parece que la gente que construye estaban queriendo pasar una resolución solamente hablando de 2 o 3 casos, sino en sentido amplio. De respaldo en general de la Fiscalía. Pero esa cosa que está ahí, que tú dices que lo elevas a la categoría de pronunciamiento, yo conozco cómo se tipean esas cosas, y dejémoslo nomás de ese tamaño. Es como dice, ya que me estás fregando a mí, friega a todos. No te olvides, ese más o menos es el mensaje. No nos vamos a engañar hasta el todo de la mañana, el lunes, y estamos bastante despiertos. Quien tipió eso, veo que no lee completamente las noticias, y ahí hay una Pero confusión. La posición de ellos es clara. Ellos han ya 4 veces dicho no vamos a votar en contra de la fiscal. Sí. Es más, vamos a votar a favor en el juicio político a favor de proteger a la fiscal. Lo mismo ha hecho el gobierno, lo mismo ha hecho Construye. No veo una variación. A ti lo que te preocupa es el desgaste de llevarla al juicio. La variación de la votación. Y claro, con lo que está pasando, pues ya sería pues un harakiri. Desde hace algunos meses. Recordemos que esto viene desde el año pasado. Este tema, no te preocupes que no te va a pasar nada, yo te ayudo, ¿no? Y vamos viendo qué es lo que pasa de camino. Sabes que yo me estoy quedando sin pelo ya para caer en ese cuento, ¿no? Pero valga la aclaración, ahí veo un casito que lo han sacado bajo la manga para decir más o menos la teoría del expresidente Correa, ¿no? Que tú has visto eso, los tweets que ponen, ¿no? Aquí todos estamos iguales, todos estamos cortados con misma vara, o sea, todos estamos embarrados. Esa es la teoría de él, que todo el mundo está embarrado. Pero hay una cuestión de precisión, ya que les gusta el tema de la fecha. Ese tema de Amazon Tankers, que fue el motivo por el cual enjuiciaron, el pretexto que encontraron para enjuiciar al expresidente Guillermo Lasso, está desde abril del año pasado. Eso fue denunciado por la señora Mireya Pazmiño, cuyos asesores están involucrados directamente en Amazon Tankers. No viene derivado de ese mamotreto que aprobaron, donde no pudieron censurar a un presidente porque es expresidente, por más que le dieron las órdenes, les gritaron a los diputados y todo, no pudieron, y sacaron la gran cosa que piensan que esa resolución, que no contiene nada, absolutamente nada, porque no pueden destituir, ahí sí los constitucionalistas de medio pelo que los acompañan no saben qué diablos decir, dicen, presentamos a la Fiscalía para que enjuicien penalmente en el tema de Amazon Tankers, llamado Flopec. Esa es la resolución ahora hecha hace poco. Hace poco para limpiarse y en algo calmar, calmar el griterío nunca que dijeron. Se supo si lo iban a poder censurar o no, porque no se llegó la votación, ¿no? Pero lo que quiero separar es que eso es de abril. Y la mamarrachada aupada por constitucionalistas de Zaguán, que tiene ese grupo político, es que quisieron destituir, a censurar a una persona que ya no lo podían hacer en noviembre y diciembre del año pasado, porque la Constitución prescribe expresamente que no se lo puede hacer. Henry, hoy a la mañana se dio una polémica respecto al presidente Lasso, si ha sido citado o no ha sido. A ver, alguien pidió una comparecencia de él en el caso Metástasis. Entiendo que es la pacificadora esta que está colombiana, que está involucrada en el caso. ¿Conoces el contexto de en qué sentido lo han llamado al presidente Lasso? Y conoces también para qué vino esta persona que ha recibido aparentemente pagos en su cuenta de estos narcos. ¿Quién la trajo? ¿Nos puedes dar información de eso? El detalle está en la página 2 del Diario Expreso de hoy. Yo leo de a papel todos los días para estar enterado de las cosas. Es la solicitud de un abogado apellido Andrade, de una de las personas miembros del Comité de Pacificación, que no es la señora colombiana, es una profesora de una universidad del Ecuador, que pide la comparecencia. Hasta este momento no han sido debidamente notificados, y el motivo del cual es para que explique por qué se firmó un decreto ejecutivo mediante el cual se crea la Comisión de Pacificación. Ese básicamente es la solicitud del abogado. ¿Qué tenía esa comisión? ¿Estás al tanto de eso? O sea, eso es Comisión de Pacificación, y terminó haciendo un video con uno de los líderes. Exactamente. Después del término, como lo ha dicho la otra señora, que parece que tiene relaciones complicadas, por decir lo menos, pero
En esa comisión original estuvo personas del fuste como de Nelsa Curvelo, que todos lo hemos leído a lo largo de los años en las páginas del diario El Universo. Es una persona muy reputada en ese tipo de cuestiones. Exactamente. Entonces, habrá que ver el señor abogado de una de las personas involucradas en ese tema, porque tiene alguna duda con la expedición de un decreto. Pero en todo caso, en esta teoría de meter todo el mundo en el lodo, porque la teoría de ellos es que todo el mundo es igual. Y los conozco bastante bien. Bueno, es el abogado, es uno de los abogados. Pero mediáticamente lo que quisieron hacer es ya está en metástasis, porque toda esta gente que es la naturaleza humana, los conozco perfectamente, trabajé muchos años ahí. La naturaleza humana es que todos somos iguales. No, no somos iguales. Somos iguales ante la ley, pero no somos iguales. Ahora, un oyente, Juan Carlos Sánchez Barahona, dice, y el caso León de Troya, comenten pues, ¿por qué tapan eso? Comenten sobre la mafia albanesa y sus vínculos con el Estado. Bueno, ya que me preguntas, no tengo ningún problema, lo hago como ciudadano. El caso León de Troya está fusionado, al caballero, está fusionado con el caso Encuentro, y tanto que ha avanzado que hay formulación de cargos y hay una vinculación que comenzó a partir del 24 de noviembre, eso salió en la prensa. Y una extradición en proceso, además. Exactamente. Henry, en cuanto al tema de seguridad actualmente, ¿cuál es su opinión acerca del movimiento o la falta de movimiento que se evidencia, digamos, en las últimas semanas? Porque sí es evidente que ha disminuido la actividad por parte de la fuerza pública. Ya no se ve tanto en redes sociales, por ejemplo, operativos o que están entrando a las guaridas de los criminales, que están en constante movimiento durante las últimas semanas, y por qué también cree que hay una falta de comunicación por parte del gobierno en cuanto a este tema y en cuanto a otros también, porque en la parte política también creo que ha habido una falta de comunicación durante las últimas semanas. Mire, creo que el tema de seguridad que ha merecido el apoyo de la ciudadanía en cuanto al régimen después de los aciagos acontecimientos del día 9 de enero, el secuestro y el acto terrorista en TC Televisión, la fuga de Colón Pico, la fuga de Fito, que conllevó a la toma de esa medida, que la seguimos apoyando, del conflicto armado no internacional, que permite a Fuerzas Armadas tener otro tipo de rol al respecto. Ahora bien, yo creo que comunicación no ha fallado, que no nos guste o les guste a algunos la comunicación, es cuestión de ver las redes sociales, está inundado de comunicación. Ahora lo que asumo, que es la preocupación legítima que tú planteas, es ya en el mediano y largo plazo, no solamente se han parado los actos terroristas, que me parece muy bien y hay que apoyar al gobierno. Los otros actos que tienen conmocionado a la sociedad, ya las estadísticas están saliendo, que si bien han bajado el índice de las muertes violentas, no como dice la canciller, sino como dice el comandante general de la policía, pero han bajado, y ese es un hecho, ha subido en proporción al mismo periodo del año todo lo que se refiere a secuestros y extorsión. Entonces, ¿cómo se va a mantener esa efectividad que sí se tuvo para contener actos terroristas? Trasladarlos, es lo que estaba diciendo Carlos, trasladarlos a otro tipo de cometimiento de delitos para garantizar la paz ciudadana. Y tercero, exacto, algo que ya lo pone la prensa hoy día, ha habido cerca de 10.000 detenidos, cerca de 494 procesados. Entonces, una vez más, ves cómo todo esto se va interconectando, ¿no? El tema de la justicia, porque ¿de qué sirve la valiente posición que tenga nuestra fuerza pública si hay una función judicial debilitada con sus propios problemas, que no logra procesar, que no logra sentenciar? Entonces, para que vean que este es un tema complejo, no es fácil, va más allá de la comunicación, etcétera, que merece el gobierno el apoyo. Y cuando hay una crítica, porque puede haber, que sea una crítica constructiva, en el sentido, yo puedo hacer igual o mejor las cosas, pero respetando lo que se ha hecho. Tratar de hacer borrón y cuenta nueva y reinventar todo en materia de seguridad, no creo que sea loable. Y lo peor, por lo menos esa no es mi posición, esperar a que le vaya mal a alguien para ver si a ti te va bien. Todo esto a costillas del miedo y de la vida de los ecuatorianos me parece que es una posición infame. Sí, totalmente. El presidente Noboa declaró estado de guerra interna. ¿Cuál es su opinión? Respaldo absoluto. Esa decisión la tomó el día 9 de enero del presente año. El escalamiento llegó a tal nivel con las muertes que hubo ese día en Guayaquil, los actos terroristas a lo largo del país y lo de TC Televisión, que era la única alternativa, y la tomó bien, y eso ha motivado que hasta este momento no haya actos de carácter terrorista, lo cual merece ser apoyado. Esto hay que vincularlo con algo, y si me permites, estimado Javier, esto nos lleva a que el día 21 de abril votemos también a favor de la extradición, porque tenemos que ir ampliando el nivel de actuación del Estado y también votando a favor que las Fuerzas Armadas puedan actuar en auxilio de la Policía Nacional
sin necesidad de estado de excepción. ¿Por qué? Porque esto va a ser un tema cotidiano. No vamos a estar totalmente con un decreto que nos ampare un estado de guerra, más allá que la Corte Constitucional ha dicho que es un acto discrecional del presidente, con lo cual estoy de acuerdo. Pero tenemos que tener otras vías para poder enfrentar de forma permanente Fuerzas Armadas y Policía al crimen organizado. Entonces, aprovecho para decir que esto hay que llevarlo a un tema mucho más amplio, que es votar a favor del sí en la consulta popular, principalmente las dos preguntas que le he hecho. Eso es lo que iba yo también, que hay que pensar, ya hay que empezar a pensar en el mediano y largo plazo, que no nos podemos quedar solo en el operativo de corto plazo que se hizo. Ya ahora vamos a contar con los recursos del alza del IVA y de las contribuciones a los bancos y las empresas. Ya hay con qué trabajar para poder empezar a pensar en un mediano y largo plazo estructurada, justamente que permita a las Fuerzas Armadas y a la policía poder actuar, porque puede haber a lo mejor un tipo de desgaste ahorita de su participación permanente, pero con lo que tú acabas de decir, ya con la planificación que se va a tener, con los recursos suficientes que se va a obtener, con esta concientización que tiene la ciudadanía acerca de los reales problemas y el apoyo cívico que debe tener y cualquier gobierno en materia de seguridad, las diferencias deben venir por otros lados. Las divergencias que son propias de la democracia, los debates, los choques y los contrastes tienen que existir, pero jamás en un tema tan delicado por la seguridad, porque si tú quieres debilitar al gobierno, estás debilitando al Estado, estás fortaleciendo al crimen organizado y a los perros que han estado atrás de esto. Henry, última pregunta de mi parte. ¿Van oficializándose precandidaturas y candidaturas a la presidencia de la República en próximas elecciones? Ya estamos 18 de marzo, ya no estamos tan lejos, estamos ya más cerca. ¿Cuál es la actualidad de la decisión de Henry Cucalón de optar por presentarse a la candidatura presidencial? Mi decisión es que estamos trabajando, estamos construyendo, estamos dialogando lo que debería ser una convergencia entre diversas fuerzas del centro al centro derecha, ¿por qué no centro izquierda también? Para ver cuál es la mejor alternativa de aquí a los meses que cuentan. No solamente es un tema de imponer candidaturas o de un solo partido político, creo que eso no es dable. Cuando así que dices estamos en momento de explorar. Yo, Henry Cucalón, por el cuerpo derecho. Eso te iba a preguntar. Sí. No creo. Yo, Henry Cucalón, Henry Cucalón, independiente, con mucha afinidad con algunos movimientos políticos con los cuales converso permanentemente y otros más también con los cuales converso, con los cuales estamos permanentemente hablando de política, de cambio social, de fuerzas de centro. Puede ser otro. También estuve conversando la semana pasada, así que no hay ningún problema al respecto. Hay que rescatar un verdadero centro político que nos aleje del populismo voraz y corrupto y mafioso que está rondando por la esfera política ecuatoriana. Agradecemos a Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno, por su presencia en este programa.